Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por sumarse. El objetivo de estas jornadas es fortalecer los vínculos con profesionales de la salud, distribuidores, equipos de venta, entre otros, a través de charlas de interés. Buscamos vincular nuestra marca con el público externo. La temática de hoy, puerto implantable en oncología, continuidad, seguridad y cuidado en adultos y niños. Nos van a estar acompañando como disertantes el doctor Enrique Romero, quien es médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica, jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital de Niños de Córdoba y médico consultor del Servicio de Cirugía Pediátrica del Sanatorio Allende. También se suma como disertante el doctor Guillermo Paladini, médico especialista en cirugía cardíaca, profesor universitario de la Universidad Católica de Córdoba, perteneciente al staff del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Privado Universitario de Córdoba y jefe del programa de trasplante cardíaco del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Hoy también vamos a contar con la participación y presencia de nuestras asesoras técnicas comerciales que van a estar a cargo de lo que va a ser el bloque de preguntas, la licenciada Laura Müller y la licenciada Joana Becci, y también nos acompañan las asesoras licenciada Adriana Carvajal y licenciada Ivana Cabrera. Les voy a pedir por favor a todos que mantengan sus micrófonos silenciados en el transcurso de la disertación, así evitamos cualquier tipo de interferencia. Y al final de ambas disertaciones vamos a abrir lo que es el espacio de preguntas y respuestas para que puedan evacuar sus dudas. Ahora sí, le cedo la palabra al doctor Enrique Romero, así que doctor, cuando lo desee, puede compartir su presentación e iniciar con su disertación. Bueno, muchas gracias a Silmac por la invitación y por confiar en nosotros. Y gracias, veo que hay muchísima gente de toda América participando, así que bueno, muchas gracias por la confianza. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, ahí se ve bien, por favor póngala en pantalla completa. Bien, Ahí estamos. ya nos spoilen. Eh, Es un adelanto. Nada, bueno, mucho gusto. Yo soy Enrique Romero, soy cirujano pediátrico. Y bueno, un poco la idea era compartir con ustedes nuestra experiencia y un poco la parte teórica de los accesos vasculares de larga permanencia. Eh, Básicamente, los accesos vasculares venosos se clasifican en periféricos y centrales. Los que nos van a ocupar a nosotros son los centrales, y dentro de los centrales existen los centrales de inserción periférica, que se usaron inicialmente mucho en neonatología, pero que hoy están ganando terreno incluso para tratamiento oncológico en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Y los centrales de acceso central se clasifican en de corta permanencia, que son los catéteres que utilizamos habitualmente para procedimientos quirúrgicos, o sea que pueden estar habitualmente una semana, pueden estar a veces hasta 30 días, y los de larga permanencia, que son los que nos van a ocupar específicamente en este día. ¿Qué es un acceso venoso central? Bueno, un catéter venoso central es un dispositivo invasivo que consiste en un tubo flexible que puede ser de diferentes calibres, de diferentes longitudes, y puede tener un solo lumen o varios lúmenes, y cuya punta se coloca a la altura de la vena cava superior en general, o podría ser de la vena cava inferior infradiafragmática, con el objetivo de administrar algún tipo de tratamiento, ya sea medicamentoso, de realizar extracciones de sangre o para monitorizar eventualmente parámetros hemodinámicos. El material del que pueden estar confeccionados básicamente son de silicona o de poliuretano, y el sitio de inserción, los sitios de inserciones más frecuentes son la vena yugular interna, la vena subclavia, la vena femoral, y existen otros accesos alternativos que se utilizan con menos frecuencia, pero que cada vez se utilizan con más frecuencia porque hay muchos pacientes que tienen múltiples accesos vasculares durante mucho tiempo para administración de nutrición parenteral total, o algunos pacientes oncológicos que se van quedando sin posibilidad de accesos venosos. Entonces hay que buscar distintas alternativas, como pueden ser
las venas suprahepáticas o distintas venas más centrales y de acceso más difícil. La finalidad de estos catéteres venosos, como dijimos, es la administración de medicamentos irritantes o vesicantes. La quimioterapia es una de estas sustancias. Infusión de soluciones hiperosmolares, perdón, hiperosmolares, como la nutrición parenteral, en pacientes que requieren terapias prolongadas, como antibióticos o transfusiones repetidas. En algunas situaciones en que se requieren múltiples extracciones de muestras sanguíneas y eventualmente en pacientes críticamente enfermos que pueden requerir monitorización de presión venosa central. Los catéteres de larga permanencia básicamente se clasifican en dos categorías: los tunelizados o semi-implantables, tipo Hickman o Broviac, que son similares, básicamente lo que varía es el calibre. Se utilizan para terapias prolongadas, pero tienen una salida hacia el exterior. Y los tunelizados implantables constan de una cámara que se inserta subcutáneamente, que va conectada a un catéter central y se puede acceder a este reservorio con una aguja especial, que es una aguja Uber, no deja, no saca, no corta el trozo de membrana de silicona con la que está confeccionada la parte superior del reservorio, y que tiene la ventaja que tiene una mejor estética y al no tener una salida hacia el exterior permanente, tienen menos riesgo de infección durante su utilización. Las indicaciones de estos catéteres básicamente son en oncohematología para administrar quimioterápicos vesicantes, para realizar transfusiones repetidas o para antibióticos prolongados. Se utilizan también y cada vez con mayor frecuencia para nutrición parenteral total, y otras alternativas pueden ser para administrar terapias enzimáticas, para infusiones repetidas de inmunoglobulinas, para algún tipo de terapia de reemplazo, y algunos pacientes que son con enfermedades crónicas con accesos vasculares difíciles son de mucha utilidad este tipo de catéteres. Y también se pueden utilizar para cuidados paliativos en pacientes domiciliarios. ¿Cómo vamos a elegir qué tipo de catéter vamos a colocar en cada paciente? Bueno, depende mucho de la frecuencia de uso. Si vamos a hacer un uso muy frecuente, como diario o muy frecuente, digamos que en pacientes que requieren extracciones sanguíneas permanentes, administración de medicamentos, se prefieren los catéteres semi-implantables. Y si el uso va a ser intermitente, se prefieren los catéteres con puerto, o sea, los implantables totales. De acuerdo a la edad y el peso, también vamos a elegir el tipo de catéter, especialmente el tamaño del catéter. En general, en pacientes pequeños, lactantes, entre 4 y 7 French es el catéter preferido. En niños pequeños de 6 a 9 perdón, en niños pequeños de 4 a 7 de acuerdo a la edad del paciente, y en niños más grandes de 6 a 9 French, y a partir de 9 French ya son los que se utilizan habitualmente en adultos. De acuerdo al tipo de tratamiento que vamos a hacer, también podemos elegir la cantidad de lúmenes que necesitamos. En general, se prefieren los catéteres de un solo lumen, o por lo menos en pediatría así lo hacemos. Y lo que sí, en general, para nutrición parenteral total, se utiliza un lumen exclusivamente para esto. Y en oncología, cuando es de un solo lumen, hay que tener mucho cuidado con la compatibilidad de los medicamentos que se administran. Y también tenemos que tener en cuenta también el entorno familiar social que tiene el paciente, porque los catéteres semi-implantables tienen que tener un cuidado mucho más estricto y un mantenimiento más estricto. Los catéteres semi-implantables están tunelizados. El catéter, ¿eso qué significa? Que el catéter recorre un trayecto subcutáneo antes de ingresar a la vena central. Este túnel favorece la fijación y reduce el riesgo de infección. Son catéteres de larga duración para infusiones frecuentes y por tiempos prolongados. Y las características principales que tienen estos catéteres es que tienen un manguito de Dacron que permite la fijación a través de la fibrosis del tejido celular subcutáneo y disminuye la posibilidad de que salga accidentalmente el catéter. Y este manguito también tiene una función de una barrera contra las infecciones. Como dijimos, son semi-implantables que tienen varios lúmenes, pueden tener un lumen o varios lúmenes externos, en general uno o dos.
Estas luces salen a través de la piel y permiten una conexión directa sin necesidad de invadir el paciente. Y los tipos más conocidos son los tipos Hickman y Broviac. Acá vemos en el círculo el manguito de Dacron que recubre el catéter y eso va en el tejido celular subcutáneo, es lo que permite una fijación más segura. ¿Cuáles son las ventajas de los catéteres semi-implantables? Bueno, que permiten infusiones diarias, o sea, conectarlos diariamente o día de por medio, lo que necesite el paciente, sin necesidad de punzar al paciente. Facilitan la extracción de muestras de sangre porque es fácilmente accesible con una jeringa directamente y son catéteres mejor tolerados para terapias crónicas, sobre todo en pediatría. ¿Cuáles son las desventajas? Como dijimos, que requieren cuidados diarios del sitio de salida del catéter, eso significa curaciones y limpiezas, y que tienen mayor riesgo de infección comparado con los catéteres implantables, dado que hay una porción expuesta del catéter. A diferencia de los catéteres implantables totales, es un dispositivo de acceso venoso de larga duración y todo el sistema está debajo de la piel. Los componentes principales son el reservorio de la cámara, que dijimos que es una cápsula que puede ser metálica, de titanio o puede ser de un plástico biocompatible y tiene en la superficie en la cara superior una membrana de silicona autosellante que permite la conexión con una aguja especial. El catéter está conectado a este reservorio, es el tubo flexible que conecta la cámara con la vena y pueden ser unitizados o no unitizados. Unitizados significa que el catéter y la cámara están conectados directamente sin posibilidad de desconexión, vienen de fábrica ya unidos. Y los no unitizados, el catéter y la cámara vienen por separado y el cirujano cuando las coloca procede a la conexión y a la unión del mismo, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. El acceso en general, el reservorio se punza a través de la piel con agujas especiales no cortantes que se llaman Uber y se atraviesa el septum de silicona sin dañarlo. ¿Cuáles son las ventajas de los catéteres implantables totales? Es mucho más estético y cómodo, le permite que el paciente se bañe sin ningún cuidado, tienen menor riesgo de infección, son de larga duración. Las desventajas es que requiere una punción, que es algo invasivo para el paciente, con la aguja especial también cada vez que se utiliza, que la colocación y el retiro debe realizarse bajo anestesia general. En pediatría yo les diré que casi todos los catéteres, o el 100% de los catéteres de cualquiera de los dos tipos se colocan y se extraen con anestesia general. Y la otra desventaja es que si, como el reservorio queda debajo de la piel, si uno no lo conecta cuando punza de manera adecuada, puede haber extravasación del medicamento que utilicemos en ese momento hacia el tejido celular subcutáneo. La colocación se realiza en quirófano o en una sala de procedimientos con hemodinamia, por ejemplo. Normalmente se utiliza la ecografía para la punción, se realiza la técnica de Seldinger modificada para colocar el catéter, se utiliza tiene que ser en un ambiente estéril, con sedación o con anestesia, en pediatría siempre con anestesia. Y como les digo, hacemos la punción venosa guiada por ecografía. A veces cuando lo hacemos a través de la vena subclavia, que es muy frecuente que lo utilicemos, no lo hacemos con ecografía. Luego de punzar la vena, seleccionamos el sitio de ingreso para colocar el bolsillo. Creamos un túnel subcutáneo con un tunelizador especial, dejando un trayecto subcutáneo entre el reservorio o el sitio de salida del catéter, si es semi-implantable, y el sitio de entrada a la vena. Y luego avanzamos el catéter, siempre medimos, habitualmente lo cortamos, hay distintas técnicas, digamos, o fórmulas para calcular la medida del catéter. Si el paciente mide menos de 100 centímetros de altura, es altura dividido 10 menos 1, eso nos da la medida en centímetros del catéter.
Si es de más de 1 metro de altura, es altura dividido 10 menos 2. Y en la práctica, en general, contamos y medimos el catéter externamente hasta llegar al tercer espacio intercostal, que habitualmente es el sitio de la unión de la vena cava superior con la aurícula. Luego que medimos el catéter, realizamos la dilatación de la vena y colocamos el introductor pelable sobre la guía. Una vez que colocamos el introductor, retiramos el dilatador y la guía y se introduce el catéter a través del introductor y luego se fija, si son semi-implantables, normalmente le damos un punto de sutura a la piel temporal y si es un puerto, normalmente fijamos la cámara por lo menos con 3 puntos, habitualmente 4 puntos, a la fascia del pectoral mayor, para evitar que la cámara se mueva. Normalmente luego de colocados hacemos una prueba final para ver que tengamos buen retorno venoso, se lave el catéter y generalmente lo dejamos cerrado con una solución heparinizada de 10 a 100 unidades internacionales por mililitro en esa solución. Sellamos la zona, vendamos con un apósito estéril o transparente y con un vendaje compresivo habitualmente en la introducción para tratar de evitar hematomas. Este es un video en un paciente, bueno, es un paciente oncológico con un tumor de tórax, así que van a ver que vamos a tener una presión venosa bastante importante cuando lo colocamos. Se punza la vena subclavia. El campo, por supuesto, está estéril. Luego de punzar la vena, colocamos la guía de alambre, retiramos la guía, elegimos el sitio de inserción del puerto, se hace un bolsillo en el celular subcutáneo justo por encima de la fascia del pectoral mayor en este caso es un varón, entonces lo podemos trabajar más fácil sin tener en cuenta la glándula mamaria. Se mide el puerto que quede, normalmente la idea es que el puerto no quede justo debajo de la incisión, sino que quede sobre piel sana. Se fija, como dijimos, mínimo 3 puntos para evitar la rotación del puerto. Normalmente estos puntos es más fácil dejarlos diferidos para que poder realizarlos con mayor facilidad. Luego se introduce el puerto, se anudan los puntos de fijación. En este caso es un catéter unitizado. Nosotros los preferimos porque hemos tenido algunos inconvenientes con desconexión de algunos catéteres, sobre todo en chicos medio inquietos. Hacemos una incisión pequeñita en el sitio de inserción de la vena. Hacemos un bolsillito para permitir que el catéter pueda dar la curva sin acodarse. Y con el tunelizador pasamos desde la incisión donde está colocado el puerto hasta la incisión en donde va a ingresar el catéter a la vena. Medimos, como dijimos, hasta el tercer espacio intercostal en la práctica. Cortamos el catéter. Si son catéteres no unitizados, se puede colocar el catéter, medirlo, colocarlo en donde corresponde con radioscopia y después cortarlo y conectarlo al puerto. Colocamos el dilatador, siempre girando, digamos, en sentido circular para no producir daño ni en la vena ni en el sistema peleable. Extraemos guía y dilatador y colocamos el catéter cuidando en ese sitio de entrada que no se acode para que no se obstruya. Luego de la colocación, cerramos las heridas. Antes de cerrar, controlamos con radioscopía la buena colocación del catéter, la buena posición.
con una aguja Uber controlamos que haya buen retorno venoso y que pase sin dificultad. Hacemos el sello con heparina y luego cerramos las heridas en forma habitual. En general dejamos un apósito compresivo en ambas incisiones y en el trayecto del catéter por debajo de la piel. Después estos catéteres, bueno, requieren mantenimiento, siempre tiene que ser en condiciones estériles de acuerdo a la tarea que se vaya a realizar. Siempre lavarse las manos, guantes limpios o estériles según la tarea que vamos a realizar. Siempre se limpian los conectores con solución de alcohol al 70% o con clorexidina. Y siempre usamos apósitos transparentes respirables que se cambian cada 48 horas. En los catéteres implantables, después quedan, por supuesto, después de desconectados, quedan al aire sin necesidad de cuidados especiales. Y bueno, las precauciones de cambios de líneas mientras el catéter esté conectado de acuerdo al protocolo de cada servicio. Complicaciones de la colocación de estos catéteres, bueno, en esto vamos a ir rápido. Neumotórax, hemotórax. En general, todos estos catéteres se colocan con control ecográfico y radiográfico. Así que bueno, esa sería la forma de diagnosticarlo previamente, pero hay que estar atentos, sobre todo en las primeras horas luego de la colocación. Mal posición del catéter, bueno, puede ocurrir que el catéter, la guía se vaya hacia un sitio no deseado, hasta la subclavia del otro lado, que suba por la yugular del mismo lado, del otro lado. Bueno, todo eso se controla y se evita con la fluoroscopía y se corrige eventualmente si ocurre, bajo control radiológico. En los catéteres que se colocan por la vena subclavia puede ocurrir el síndrome de Pinch-Off, que es que la primera costilla entre la primera costilla y la clavícula se pince el catéter y eso puede dar dolor y puede dar alteraciones para la infusión de medicamentos. Puede ocurrir extravasación, ya sea porque esté mal colocada la aguja en el septum, o porque se desplace la aguja después de haber estado colocada, o porque esté dañado el catéter, ya sea por haber utilizado mucha presión para hacer algún lavado o algo así, se puede dañar el catéter y perder eh, alguna medicación hacia el tejido celular subcutáneo. Lo que hay que hacer es detener la infusión inmediatamente y de acuerdo a la droga puede requerir algún antídoto para tratar de minimizar los efectos en los tejidos. Cuando hay rotura o desconexión, hay algunos catéteres, sobre todo los semiimplantables, que tienen kit de reparación que nos permiten preservar el catéter sin necesidad de colocar uno nuevo. Las complicaciones infecciosas, bueno, desgraciadamente son relativamente frecuentes. Acordémonos que los pacientes que estamos tratando habitualmente son inmunodeprimidos. Eh, bueno, en la clínica de la infección asociada a catéter, fiebre, secreción por el sitio de inserción, por el túnel o por el bolsillo. Y normalmente el diagnóstico se confirma con hemocultivos pares, ya sea, o sea, tomando hemocultivos periféricos y de la luz del catéter. Bueno, para decidir qué hacer, bueno, hay que ver la escala de sepsis del paciente, ver los cultivos, iniciar antibióticos empírico o eventualmente el que corresponda si conseguimos el desarrollo del germen. Si hay tunelitis o colección en el bolsillo del POR, habitualmente el tratamiento es retirar el catéter para resolver la situación. Y si el paciente está estable y el cultivo es un germen sensible, hay que considerar el salvataje con antibióticos por vía endovenosa y eventualmente con sellos del catéter, ya sea con antibióticos o con alcohol. Las otras complicaciones son las complicaciones mecánicas, básicamente la oclusión del lumen. Siempre antes de tomar ninguna decisión, verificar todos los conectores para ver, porque muchas veces creemos que está tapado, ocluido el catéter y es un clamp o un conector que está cerrado. Eh, Ver si hay sospecha de que hay un coágulo o una vaina de fibrina en la luz del catéter, se puede administrar un agente trombolítico intraluminal.
Si hay sospecha de que ha precipitado un fármaco, se puede utilizar un agente ácido o álcali de acuerdo al medicamento. Y si hay persistencia y en radioscopía vemos que el catéter está bien colocado, pero hay que considerar el recambio y habitualmente cuando los catéteres se ocluyen, la mayoría de las veces terminan en recambio. Como conclusión, para terminar y darle lugar al doctor Palladini, bueno, es importante elegir el catéter de acuerdo al tipo de tratamiento que vamos a utilizar, a la frecuencia de uso que le vamos a dar, a la edad y al peso del paciente y siempre tener en cuenta el entorno familiar, porque de nada sirve que nosotros pongamos el mejor catéter si no lo vamos a poder cuidar. La colocación debe ser realizada en un entorno adecuado, con personal capacitado. Eh, es muy importante el mantenimiento, el cuidado de enfermería, le diría yo que es de lo más importante para tratar de preservar la vida útil de estos catéteres y que tenemos que estar siempre atentos a la presencia de complicaciones porque una infección de catéter que pase desapercibida puede generar una morbilidad muy importante el paciente. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido y no haberle arruinado la charla al doctor Paladín. Muchísimas gracias, doctor Romero. Muy interesante la presentación. Mientras el doctor Palladini va compartiendo pantalla, aprovecho. Daniel Solorzano nos deja una pregunta ahí en el chat. Te vamos a pedir, Daniel, la tengas agendada para el final de las dos disertaciones. Bien, así abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Doctor Palladini, no sé si me escucha. Sí, estoy acá tratando Ah, bien. de, de conectarme con ustedes. Pasa que, ahí vamos. ¿Ahí me ven? Sí, ahí se ve bien y ya se ve en pantalla Perfecto. completa, así que adelante. Bueno, se me escucha bien entonces. Bueno, primero que todo agradecer a la gente de Silma por la invitación. Felicitar al doctor Romero por su excelente exposición. Probablemente sí, me va a spoilear muchas de las cosas que yo voy a decir y bueno, espero poder agregar algunas cositas a lo que él dijo que puedan ser complementarias para poder encarar esto. Yo soy cirujano cardiovascular. Nosotros aprendimos a colocar catéteres a partir de ser las personas que en el hospital colocaban los marcapasos durante muchos años. Luego los electrofisiólogos se hicieron cargo de la colocación de marcapasos y nosotros nos quedamos realizando punciones simplemente y apareció el tema de la oncología en adultos que necesitaba la colocación de este tipo de dispositivos, por tanto empezamos a colocarlos. Y bueno, hoy nosotros encaramos un poco la cuestión de los dispositivos oncológicos para adultos, eh, eh, planteando una situación como en esta charla de 5 temáticas muy similares a las que dijo el doctor Romero, pero espero agregar algo más a todo lo que es. Obviamente no tengo un video tan bueno como el de él porque me encantó realmente, me hubiera gustado poder hacerlo también. En cuestiones oncológicas de adultos, nosotros en el hospital se utilizan generalmente los catéteres como los que ya describió el doctor Romero. El catéter tonelizado de Hickman, que como ya dijimos es un catéter de silicona que tiene un CAF de Dacron que se coloca en posición subcutánea luego de una inserción a través de una punción de vena yugular o de vena subclavia y que es necesario tunelizarlo de manera subcutánea como se mostró recién en el video. Las características de este catéter es que es temporal, dura algunos meses, requiere de un mantenimiento y tiene desventajas en cuanto a la comodidad y la estética y bueno, y algunas otras ventajas como que también puede ser utilizado en hemoterapia y demás cuestiones. En cuanto al catéter central de inserción periférica que se utiliza mucho y que se ha estado utilizando últimamente bastante, hoy quizás no tanto, es un catéter también de silicona o poliuretano que tiene 1, 2 o 3 lúmenes y que se interna y que se coloca en una vena periférica, generalmente en los miembros superior, que aguanta buenas presiones de instilación y que tiene una durabilidad también similar a la del Hickman, quizás a veces de mediano plazo, lo que tiene la ventaja que es de mucho menor costo, es de fácil colocación y muchas veces no requiere
de personal médico, sino que el personal de enfermería los puede colocar directamente. Pero lo que hoy más utilizamos nosotros son los catéteres portátiles o los puertos implantables que ya vimos hace un rato. Ese dispositivo, que es un dispositivo con un reservorio, que tiene una recámara, que ya la describió el doctor, con una membrana de silicona, que tiene un solo lumen y que viene unido el catéter a la recámara o separado, como ya lo indicaron. También se coloca a través de punción subclavia y de punción yugular. El kit viene con accesorios de agujas Uber y con los dilatadores y los colocadores. Maneja altas presiones y tiene una durabilidad de varios años siempre que tenga un buen mantenimiento y un buen cuidado. Es mucho más cómodo, más estético, como se ve ahí en el acercamiento fotográfico. Nosotros lo colocamos generalmente sin tunelizarlo, directamente a través de la misma incisión en la que haciendo la incisión próxima al sitio de la punción. Cuando nos pusimos a ver cuáles eran las diferencias entre estos tres tipos de catéteres, pudimos ver que, buscando un poco de bibliografía, la Universidad de Glasgow publicó hace pocos años un estudio randomizado que se llama CAVA, que es relacionado con los accesos vasculares para tratamiento del cáncer, en el que se realizó un estudio multicéntrico, randomizado, en el que se valoraron tres puntos de comparación principalmente. Se utilizaron 1.061 pacientes y se comparó la tasa de complicación o la superioridad o la inferioridad de los catéteres de PIC versus los catéteres de Hickman. Se constató también, se comparó también los puertos implantables versus los puertos de Hickman, los catéteres de Hickman, también se midieron las comparaciones entre los puertos implantables y los catéteres PIC. Lo que se pudo ver, como se ve a la derecha, yo no tengo señalador, entonces me cuesta un poco, como se puede ver en la imagen a la derecha, los catéteres de PICS tienen y los de Hickman tienen un índice similar de complicación. Y lo que se determinó a través de este estudio es que no hay una inferioridad o una superioridad de uno sobre el otro. Pero sí se pudo ver que los catéteres de tipo PORT, como en el segundo renglón hacia del cuadro de la derecha, los catéteres tipo PORT tienen una superioridad a los catéteres de Hickman con complicaciones que varían entre 29 y 43%. Como así también el catéter tipo PORT son superiores a los catéteres de PIC en relación fundamentalmente a las complicaciones relacionadas con el procedimiento. Como dijimos recién, los catéteres vienen todo el material para colocarlo, desde los dilatadores hasta la guía, y viene también levantavenas o vienen agujas Uber. El levantavenas es un adminículo que utilizábamos mucho nosotros cuando hacíamos disecciones de las venas cefálicas. Hoy casi no se usa porque es todo a través de punción. Y como dijimos recién, las recámaras que varían en su tamaño y también varían en su diámetro, los distintos catéteres. Nosotros utilizamos de 6, 7 French hasta 9, que es el margen superior de lo que utilizaba el doctor Romero en pediatría. Las indicaciones para nosotros son similares a las de recién: la quimioterapia, la nutrición parenteral, más que todo para los catéteres sin recámara, las terapias antibióticas endovenosas prolongadas. Hemos colocado este tipo de catéteres en ese tipo de pacientes. Contraindicamos la colocación de estos catéteres en pacientes con trastornos de la coagulación, obstrucciones venosas, muchos pacientes que han recibido hemodiálisis o cuestiones que comprometen el árbol venoso superior, infecciones activas, y si realmente la utilización oncológica va a ser muy breve, es preferible la utilización de los catéteres no con reservorio. La preparación que nosotros tenemos es una preparación estándar para una cirugía de baja complejidad, en la cual hacemos baño prequirúrgico, ayuno. Generalmente lo hacemos con anestesia local, contrariamente a lo que es en pediatría. Nosotros más del 95% de nuestros pacientes los logramos hacer con anestesia local,
utilizando una técnica muy pausada, muy tranquila, sin apurarse para que los pacientes no tengan dolor durante el procedimiento. En algunos casos, cuando es necesario, la anestesia general está indicada. Se hacen laboratorios preoperatorios, control de hemostasia y lo que decíamos recién es un procedimiento ambulatorio que dura aproximadamente 45 minutos. Se hace siempre bajo control radioscópico y el paciente se queda internado en una sala de recuperación ambulatoria entre 1 hora y 2 horas más para evitar las complicaciones precoces, para detectar las complicaciones precoces. Los abordajes que utilizamos para los puertos implantables, nosotros acá separamos como dos aspectos principales. Uno, bueno, el que es a través de una punción subclavia o a través de una punción yugular. Nosotros básicamente utilizamos la subclavia, dado que la yugular requiere a veces de una tunelización preclavicular que no nos gusta mucho. Y las técnicas de colocación que utilizamos son a través de la identificación de reparos anatómicos o ecoguiado, que es una cuestión que ha venido para quedarse en este último tiempo. Fundamentalmente, bueno, sabemos hoy que en la mayoría de los quirófanos, los aparatos ecográficos portátiles, yo mismo me he comprado un aparato portátil para esto, sirven para identificar y realizar punciones más seguras. Tenemos algunas consideraciones anatómicas fundamentales. Nosotros generalmente elegimos el lado izquierdo por encontrarnos con una vena un poco más larga, siendo que tenemos también un poco más de riesgo por la existencia del conducto torácico y que, bueno, nosotros, si no existe una contraindicación de patología mamaria, tratamos de colocarlo del lado izquierdo. Si es necesario, porque está comprometida desde el punto de vista oncológico la mama izquierda, lo colocamos del lado derecho. Los reparos anatómicos, bueno, ya son conocidos. Generalmente identificamos la horquilla esternal, la clavícula y la primera costilla. Es de saber que en el inlet torácico va la vena, va la arteria y está muy cerca de la primera costilla, y obviamente la famosa pleura, que es la que nos genera muchas veces algunos malos ratos. Como ustedes ven, es necesaria una técnica en la cual a veces hay que acomodarse un poco tratando de buscar la vena cuando uno trabaja utilizando los reparos anatómicos, que está siempre un poco escondida detrás de la clavícula, y valorar la proximidad que pueda o no tener la pleura para evitar así la complicación más frecuente, que es el neumotórax. De hecho, algunos centros, si el paciente tiene enfisema o bulas, directamente utilizan otras vías. Nosotros la que hacemos generalmente es utilizar el reparo anatómico. La punción ecoguiada la utilizamos cuando el reparo anatómico se hace difícil. No lo utilizamos en la ecografía permanentemente, pero es una cuestión es un arma que tiene que estar siempre a la mano para poder utilizarla. Como similar a lo que vimos recién en la película, nosotros pasamos una guía después de una punción, lo controlamos radiológicamente, inmediatamente tallamos el bolsillo subcutáneo, controlamos la hemostasia del mismo y hacemos o la tunelización o directamente la conexión del catéter reservorio para alojarlo en el bolsillo. La fijación que hacen los pediatras, generalmente nosotros hacemos o un solo puntito o ninguno, y la verificación radiográfica siempre tiene que ser rutinaria desde el origen del catéter en el hombro hasta la colocación final, que es, como dijo el doctor, en la unión de la vena cava con la aurícula derecha. Hacemos el purgado con heparina y dejamos al paciente en una sala de recuperación con una compresión externa de por lo menos 45 minutos. En cuanto a los abordajes ecoguiados, utilizamos dos técnicas principalmente, las de eje corto, transversas, en las cuales es necesario hacer una punción por debajo del transductor y la vena y la arteria se ven en caño de escopeta, como lo ven en la foto de la izquierda, y el eje largo, en el cual la vena y la arteria se ven a lo largo del eje del monitor, que muchas veces resulta un poco más fácil.
es de saber que también uno necesita manejar el ecógrafo en bolsas estériles y demás cosas. Nosotros fuimos a ver un poco porque las estadísticas nuestras no se excedían de lo que nosotros veíamos habitualmente en la bibliografía, y encontramos el artículo de Freire, de la ciudad de La Coruña, que es un lugar donde yo me formé en España, que publicó en la revista Española del Dolor las distintas complicaciones que tenía este tipo de procedimientos. Primero las detalló como este cuadro que copié y pegué directamente de su artículo, en el cual, bueno, un poco las vimos hace un rato con el doctor Romero, las complicaciones operatorias de punciones arteriales, de hematoma o hemorragia o neumotórax son las más comunes. La migración del catéter o la deflexión, hoy cada vez se ve menos. La tecnología propia de este tipo de catéteres cada vez permite que las conexiones sean más seguras, como la utilización de sistemas unitizados, como dijo el doctor, también evitan un poco las desconexiones, obviamente que las hemos visto. La infección inicial intraoperatoria o infección a largo plazo por la utilización del catéter. Las trombosis, muchas veces la trombosis venosa o venoso subclavia o la trombosis del catéter per se, es también una de las complicaciones bastante frecuentes. La utilización de componentes sanguíneos con los catéteres está un poco cuestionada, y eso hace que no sea de una indicación precisa. La precipitación, un fragmento de silicona o el acodamiento del catéter, las extravasaciones por rotura, por desconexión o por mala punción, son todas las complicaciones que describe hoy la bibliografía. Nosotros, dentro de todas estas complicaciones, la que más podemos ver son las 4 que yo les nombré: el neumotórax, el hematoma del bolsillo, que muchas veces genera una complicación precoz y muy, muy traumática, porque el paciente vuelve a las 48 horas con un bubón grande en el tórax, y es complejo. A veces es necesario abrirlos, drenarlos y tomar el riesgo infeccioso que eso significa. La punción arterial es una complicación intraprocedimiento. Afortunadamente hoy con los ecógrafos estamos cada vez teniendo menos. Y la mal posición del catéter también, si uno no lo controla radiológicamente, el catéter se puede ir hacia yugular o se puede ir hacia la subclavia del lado contralateral. En cuanto a las complicaciones tardías, la infección, tanto del reservorio como del túnel, nosotros no somos muy conservadores. Cuando el catéter o el bolsillo está infectado, inmediatamente tratamos de valorar la extracción. No tenemos buena experiencia con lavado ni con antibióticos. La extracción, a veces hacemos un washout de antibióticos por 48 horas, por un par de semanas, y colocamos un nuevo catéter del otro lado. Las exposiciones de la recámara, muchos de estos pacientes que pierden mucha masa corporal o el tejido celular subcutáneo queda muy débil, y muchas veces por decúbito con la ropa o con cuestiones o golpes, la cámara se expone. La trombosis venosa, como le dije, por lo general, cuando sobreviene la sintomatología fundamentalmente es edema del miembro afectado o edema en esclavina, ingurgitación venosa. Generalmente iniciamos anticoagulación inmediatamente, y si eso no mejora en pocos días, hacemos la extracción del catéter y mantenemos la anticoagulación durante algunos meses. La disfunción mecánica, fractura, desconexión, eso, bueno, qué sé yo, cada tanto aparece alguno, y la extravasación, que tiene que ver con la utilización del catéter en el hospital de día oncológico. Algunos ejemplos, bueno, el clásico neumotórax que todos nos ha pasado. Yo siempre le digo a los pacientes cuando le vamos a colocar un catéter, digo, quiero que usted sepa que por más que nosotros estamos colocando estos catéteres hace 20 años, hay una posibilidad clara de que usted tenga un neumotórax. No sé si es mayor o menor al 2 o 3%, pero siempre puede suceder. Y en la fotografía de la derecha ven una exposición típica que sucede por decúbito en pacientes que pierden peso. En este caso también
sucede con pacientes que por el contrario tienen exceso de peso y mamas muy grandes, que el catéter, si no lo fijamos, se nos pierde un poco en el tejido celular subcutáneo de las mamas. Entonces, a veces pueden movilizarse y torcerse también. Freire hizo una recopilación y lo único que pudimos concluir fundamentalmente después de que él leyó todas las recopilaciones que se habían publicado con respecto a la utilización de catéteres es que es un procedimiento con muy bajo número de complicaciones. Realmente la infección no supera el 2%, las trombosis tampoco, la obstrucción, son todas estadísticas que favorecen a la utilización llana de este tipo de catéteres. De hecho, hoy hay protocolos oncológicos que ni siquiera se inician ni se aplican sin la colocación de catéteres. Por tanto, creemos que la colocación de este tipo de catéteres es un procedimiento seguro. La técnica de coviada nos ha mejorado para tener menos complicaciones perioperatorias. La selección adecuada y el abordaje de pacientes, elegir el lado adecuado bueno, los diámetros, y que es necesario siempre considerar que requiere de purgados periódicos, seguimiento y un manejo por personal idóneo en el hospital de día. Muy bien. Espero no haberme superpuesto mucho con el doctor Romero y bueno, eso sería lo que tengo. Muchísimas gracias, doctor Palladini. Muy interesante su presentación. Vamos a dar inicio ahora sí al espacio de preguntas. Le pido por favor, ahí está, que deje de compartir pantalla. Vamos a arrancar con la pregunta de Daniel Solorzano. Daniel pregunta, quizás ya lo dijeron, pero para definir el número de catéter implantable, ¿cuál se recomienda según el peso? Daniel, nos interesaría que abras micrófono y nos cuentes desde dónde te estás conectando, si de Argentina o de algún otro país. Hola, hola, ¿me Hola. escuchan? Sí, Daniel, te Sí, escuchamos. hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que las dos presentaciones, felicitaciones porque estuvieron muy claras. Em, yo soy Daniel Solórzano, soy hemato-oncólogo infantil y estoy en la provincia de Tucumán, Argentina. Em, la pregunta mía va dirigida al tema del peso. Nosotros trabajamos con pacientes pediátricos y adolescentes y ahora por la nueva ley de onco hasta los 18 años. Entonces, para definir el tipo de catéter implantable a colocarle al paciente, quería saber si había algún número establecido según el peso del paciente, más allá de la edad del peso. Esa es una de las preguntas. Otra pregunta que es para el... No sé si la puedo seguir con otra pregunta Sí, o me sí, están sí, viendo. sí, adelante. Bueno, otra consulta es si el doctor Palladini podría haber visto o evaluado las complicaciones que presentan los pacientes pediátricos con los catéteres implantables. Y la otra pregunta va a dónde sería el sitio de elección, porque el doctor habló de los pacientes obesos. ¿Cuál sería el sitio de elección de colocación de un catéter implantable en ese tipo de pacientes por el panículo adiposo que él también bien lo refirió? Si es conveniente, por ejemplo, colocarlos a nivel del esternón o si han tenido experiencia, por ejemplo, de colocarlos en otros sitios inusuales como ser el abdomen. No sé si fui Eh, claro con las preguntas. Sí, sí, sí. Yo le puedo contestar. Yo creo que el doctor Romero hizo referencia a un poco a los diámetros que utilizan Sí. ellos en pediatría. Eh, Nosotros en adultos generalmente el límite inferior es el de 7 French que utilizamos en pacientes adultos pero de bajo peso, por decir 50 kilos o más o menos, pero generalmente es el de entre 8 y 9 French es lo que utilizamos y que nos sirve y que no tenemos ningún inconveniente para utilizar en adultos. Y con respecto a la pregunta del paciente obeso, el paciente obeso realmente es un desafío muy complejo. Hemos tenido muchos problemas con los pacientes obesos. Creo que el mejor abordaje es el de la subclavia en el paciente obeso, pero también es muy complejo lograrlo y hacer una buena punción.
porque la anatomía está completamente desvirtuada y a veces la yugular con los pliegues adiposos que hay no se logra ver de manera eficiente. Yo nos tratamos de no tomar alternativas de lugares fuera de esos dos para la utilización de en este tipo de pacientes, más que subclavio y yugular. Eh, yo he tenido también experiencia en catéteres de hemodiálisis que colocamos en posición inguinal o femoral y el índice de infecciones es muy grande, las complicaciones son muchas, así que más con este tipo de catéteres que son implantables y con un dispositivo intratejido, eso no me parece que sea un riesgo que valga la pena tomar. Eh, sí se pueden valorar las punciones periféricas de catéteres tipo PIC para los obesos, que con eso, bueno, muchas veces se da una solución más temporal, pero mejor, más efectiva. Doctor Romero, algo que... No, gracias. No, básicamente, digamos, en lactantes, pacientes menores de 2 años, eh, catéteres de entre 4 y 6 French como mucho, ¿ah? 4 o 5 French. Los lactantes menores tienen el problema, por suerte no son muchos los casos oncológicos en lactantes tan pequeños, pero en general se prefieren los semi-implantables porque muchas veces no tenemos ni puertos de tan bajo perfil que no nos generen alguna complicación a posteriori como la extrusión del puerto. Entonces, en esos pacientes preferimos por ahí un catéter semi-implantable, ¿no? En los muy pequeños. Y con respecto a los obesos, bueno, de acuerdo, o sea, no cambiamos mucho es un problema, porque es un problema la técnica de colocación y después la conexión del catéter, del puerto, digamos, muchas veces es muy difícil ubicarlo. Nosotros en general eso los tratamos de poner bien cerca de la clavícula, que habitualmente hay un poco menos de panículo adiposo que más cerca de la glándula mamaria. Entonces, eso ayuda un poco, pero sí es un problema en general. Y como dijo el doctor Paladini, está bueno tener en cuenta los catéteres de inserción periférica para ese tipo de pacientes porque pueden durar hasta 6 meses y funcionan bien. Daniel, no sé si quedó clara la respuesta. Sí, 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 excelente, excelente. No, yo trabajo con pacientes oncológicos, pediátricos, y nos tocó con un paciente oncológico que era obeso, y bueno, le pusieron los cirujanos de acá porque después para la habilitación y los servicios del catéter de este paciente era muy complejo por el gran panículo adiposo que tenía. Entonces, después de conversar demasiado, se logró colocarle un catéter implantable a nivel external con muy buenos resultados, ¿no? Así que bueno, no, excelente los doctores por las respuestas muy claras, se les re agradezco. Muchísimas gracias, Daniel. Seguimos con la pregunta de Pablo Castro. Dice, quisiera saber desde el punto de vista de la experiencia clínica, ¿qué sugieren que sea más óptimo? ¿Usar tunelizados adheridos al port o aquellos separados? Eh, bueno, los tunelizados adheridos al port significa que unificados, eso es lo que quiere decir. ¿Mm? Pablo, si estás Nosotros, por ahí. sí, nosotros en adultos, como les dije durante la charla, nosotros eh, tratamos de no tunelizar tanto los catéteres para que nos queden más accesibles. En el sitio de la punción, directamente ahí hacemos una pequeña incisión y ahí hacemos el bolsillo para la recámara. Y yo personalmente prefiero tener el catéter por un lado y la recámara por otro y hacer la conexión yo. Pero vienen de las dos maneras, de hecho Silva las presenta de las dos maneras también, unificados o separados. Cada una de estos dispositivos tienen un pituto, no sé cómo decirlo, una traba para colocar el catéter en la recámara y que no se mueva. ¿Mm? Enrique. Bien. Enrique, si quiere Sí, agregar algo. nosotros en pediatría habitualmente el problema que tenemos es diferente, tratamos de buscar de separar a veces hacia abajo la colocación del puerto
porque en pediatría en general no tenemos tanto obesidad, digamos, entonces por ahí tenemos más riesgo, si lo hacemos muy superior, más riesgo de que el puerto se exponga en algún momento por decúbito. Entonces tenemos que buscar algún lugar, algún sitio en Sí. general donde haya más tejido graso para interponer. Eso por un lado. Y con respecto a nosotros decidimos en un momento utilizar los unitizados porque, bueno, la conexión es un riesgo menor, pero, a ver, uno tiene que pensar también que son muchos cirujanos los que ponen catéteres, hay gente en formación, entonces como que nos sacamos un posible error del medio, ¿no? Tienen la ventaja los que se conectan, que uno los puede acomodar, digamos, una vez colocados y mejorar la posición del catéter y hacer la conexión después, pero bueno, nada, son elecciones, no es que uno sea buenísimo y el Sí, otro sea malísimo, ¿está? lo que quiere decir es eso, que creo que los eventos de desconexión, que he visto varios, me parece que son absolutamente operador dependientes, que tiene que ver con quién lo conecta, cómo lo conecta, o la falta de experiencia. Y otra de las cosas que yo quería comentar con lo que decía recién el doctor Romero es que nosotros tenemos la memoria muscular de colocar los dispositivos, como lo hacíamos con los marcapasos otrora, en el hueco que queda entre el deltoides, la clavícula, y eso le da al paciente una protección extra, ¿no? Evitar los golpes y más cosas. Y muchas veces en las mujeres utilizamos las marcas que dejan los breteles de los trajes de baño para que queden abajo de eso en adultos. Bien, muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas. Ronda y Chávez Cusi dice, excelente presentación. Una consulta. ¿A partir de qué tiempo ya se puede hacer uso del puerto una vez realizada la cirugía? O Inmediatamente. sea, inmediatamente, digamos, habitualmente nosotros le preguntamos al oncólogo cuándo va a comenzar a utilizar el catéter. Si lo va a empezar a utilizar inmediatamente, ya sale conectado de quirófano y eventualmente se puede conectar inmediatamente. Le tratamos de evitar a un paciente pediátrico una punción si lo van a usar ese mismo día, pero si se puede utilizar inmediatamente. Nosotros también en adultos, cuando oncología lo necesita en ese mismo día, lo sacamos con la aguja de Huber ya colocada, con un vendaje puesto y con eso va al hospital de día a hacerse su primera quimio. Eh, es cierto que en las primeras 48 horas después de la colocación en adultos, muchas veces el edema dificulta un poco la identificación del catéter de la recámara por debajo de la piel, porque el gesto que tiene el enfermero del hospital de día es palpar la recámara para poder punzarla de manera eficiente en el centro. A veces el edema no lo permite eso. No, si no es urgente el inicio de la quimio, nosotros elegimos que los pacientes se distancien de entre la colocación y la primera quimio en 4 o 5 días para disminuir el edema y que la punción sea más segura. Bien, muchas gracias. Desde Nicaragua, de la empresa LifeMed, dicen, en cuanto a los catéteres de puerto implantable, dicen que solo tienen de un lumen. ¿Cuál sería el proceso si la vía se obstruye? Ya que acá en nuestro país prefieren los CBS de 2 o 3 lúmenes por las obstrucciones de vía. Bueno, con respecto a eso es muy importante, perdón, Doc, Sí, muy sí, sí, importante dale, dale. el cuidado de enfermería, o sea, bueno, los catéteres implantables venían de 2 lúmenes con 2 recámaras, Sí. no los vi más a esos catéteres, creo que yo puse una vez en mi vida un catéter de esos, pero no sé si siguen viniendo. A ver, los catéteres implantables son para uso exclusivamente prácticamente en pacientes oncológicos y en general no se utiliza, no es necesario más de un lumen. Y si se obstruyen, hay alternativas para intentar tratar eso, pero en la práctica lo habitual es que cuando se obstruyen y hay que cambiarlo. No sé, Doc Paladini, cuál Sí, es su... sí, opino lo mismo. Yo también iba a comentar que existían estos viejos catéteres con doble recámara que no tuvieron un buen desempeño y que no se utilizaron más, creo yo.
Y es el mantenimiento, el purgado mensual en caso de no utilizar o el purgado en cada utilización con soluciones heparinadas lo que mantiene el catéter funcionando. ¿Mm? Y si se tapa, bueno, los enfermeros se dan maña haciendo un poco de presión a veces, o ya lo dijo el doctor, haciendo líticos o haciendo algunas cuestiones que puedan facilitar la apertura de los lumen, pero muchas veces hay que cambiarlos porque no funciona. Bien, continuamos con las preguntas. Dicen, ¿el Silport pediátrico se puede colocar en otra área aparte de la yugular y subclavia? Sí, a ver, se puede colocar básicamente eh, en pediatría, digamos, por vena subclavia, vena yugular y eventualmente por vena femoral, pero en general es mucho más incómodo, el cuidado es más difícil y el riesgo de infecciones es más alto. O sea que en general todos los puertos, aparte necesitamos para poder conectarlo fácilmente un paciente, un puerto, necesitamos una superficie, digamos, para que lo mantenga fijo al catéter. Entonces, si lo colocamos en el abdomen, es más difícil de conectar. En general, y es raro que uno tenga que utilizar otro acceso. Normalmente entre la subclavia y la yugular, de los dos lados, tenemos accesos suficientes para colocar estos catéteres, ¿no? Bien, muchas gracias. Voy a necesitar de la asistencia de la licenciada Ivana Cabrera. No sé si me estás escuchando, Ivana. Sí, María, te escucho. Bien, hay una pregunta, sí, de Alison Andrade que dice, me mencionaron que en base a las guías recientes no se sugiere hacer la heparinización para catéter implantables. Quisiera confirmar cuál es la recomendación del fabricante para este dispositivo. A ver, dame un segundito. Dale. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice, me mencionan que en base a las guías recientes no se sugiere hacer la heparinización para catéter implantable. Quisiera confirmar cuál es la recomendación del fabricante para este dispositivo. Bueno, nosotros podemos, generalmente nos guiamos a través de las guías, pero bueno, yo esa información no la tengo todavía, pero lo importante es la técnica también con la que realizan ese lavado. La técnica generalmente es la que nosotros recomendamos, que es push stop, ¿sí? Con un lavado que pueda limpiar toda la recámara y todo el catéter, eh, generalmente con heparina. Pero bueno, no sé quién es la persona, si tiene esa información que nos pueda compartir. El doctor Enrique Romero levantó la mano. Eh, Bueno, Enrique, lo escuchamos. Igualmente, Alison Andrade, si querés buscar en el chat a la licenciada Ivana Cabrera y le trasladás por allí tu consulta. Claro. Así ya están en contacto, por favor. Enrique, te escuchamos. Sí, no, hay algunos protocolos nuevos que han evaluado que es similar el resultado limpiando lavando los catéteres con solución heparinizada o con solución Eso, fisiológica, sí, con el mismo riesgo de obstrucción, etcétera. La verdad que, y eso evitaría algunas complicaciones que se pueden presentar por una administración excesiva de heparina, por una solución mal hecha o por un volumen superior al que necesitamos para lavar el catéter. Nosotros hoy todavía lo seguimos haciendo con con heparina. heparina, pero hay alguna Sí, evidencia de que sería similar haciendo con solución fisiológica. en algunos catéteres que no son los implantables, sí se utiliza, se ha dejado de utilizar la heparina y sí se hace con solución fisiológica con buen resultado siempre y cuando la técnica de lavado sea la adecuada. Por eso después, Andrade, si tiene esa información para ver de dónde surgió, estaría bueno poder compartir. Igual Bien. nosotros preferimos hacer heparina también. A nosotros en adultos no nos molesta tanto que el paciente se lleve medio centímetro de heparina adentro, sino eh, sabemos que en 3 4 horas lo va a metabolizar y que no va a ser una situación de mucho riesgo. Y al catéter, eso nos da una garantía para que, es más, muchas veces me he vuelto a preguntarle a la instrumentadora si le puse heparina antes de salir de la sala porque siempre prefiero que lo tenga puesto. Bien, muchas gracias. Joana, te escuchamos.
Licenciada Becci, ahí vi que había levantado la mano. No sé si tiene algún comentario para hacer. Parece que se le cortó. Sí, Ahí está, no podía, ahí no está. podía. Ahora sí, te escuchamos. Sí, quería sumarme a lo que había dicho Ivana, que es muy importante en cuanto a los cuidados de enfermería realizar la técnica de lavado con presión y siempre con jeringas que sean de 10 mililitros, ya que jeringas menores, como de 1 mililitro, de 5, generan mucho más presión. Al ser menor el calibre, se genera mucho más presión dentro del catéter y estamos hablando de los puertos implantables, que son catéteres que están preparados para presión, para infusión de presión mínimas, no podemos generar tanta presión, más cuando hablamos de catéteres que no están unitizados. Si tenemos una conexión, generamos mucha presión, corremos riesgo de desprendimiento, entonces esto se basa mucho en el cuidado de enfermería. Y en cuanto al lavado, nosotros generalmente en adultos hacíamos un lavado de 100 unidades internacionales en 1 mililitro, no se pasa heparina pura, siempre se genera un lavado. La heparina, la presentación de heparina viene de 5.000 unidades internacionales en 1 mililitro y enfermería hace un lavado para llegar a 100 unidades internacionales en 1 mililitro. Y en pediatría se genera una concentración de 50 unidades en 1 mililitro para que justamente no sea que si corremos el riesgo de pasar al torrente sanguíneo no sea tan agresivo para el paciente. En internaciones domiciliarias estas concentraciones ya vienen preparadas, el enfermero directamente lo coloca en el catéter y no hace falta hacer una solución. Pero bueno, esto está basado mucho en los cuidados de enfermería en cuanto al cuidado del catéter y del septo. Bien, sí, Enrique, te escuchamos. Y no, una cuestión práctica, medio tonta, pero para los que colocan catéteres, no sé si hay cirujanos conectados, nosotros sí lo que hacemos siempre es en el momento de la colocación, la solución heparinizada está en una jeringa de 20 y las punciones, los lavados, todo se hacen con jeringas de 5 o de 10 mililitros, porque ha pasado alguna vez que tenemos 5 jeringas llenas de 10 No mililitros sabemos cuál es. y no sabemos cuál es la heparina y nos ha pasado alguna vez tener algún problema en ese sentido. Entonces la jeringa de 20 va con heparina y es la única jeringa de 20 que hay en la mesa quirúrgica, ¿no? Nada, eso es una tontera, pero que da más tranquilidad. Bien, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. José Duarte, desde República Dominicana, dice, una vez que el catéter, o sea, la cámara en realidad, cumple con las 1500 punciones o las estipuladas por el fabricante, ¿se puede cambiar o hay un tiempo estimado para el cambio del catéter? Doctor Paladín. La verdad que nunca agoté un catéter. Generalmente el catéter nosotros lo colocamos y cuando termina su quimio, el oncólogo aguarda un tiempo prudencial en el que el catéter es controlado mensualmente para un purgado y cuando se declara remisión, lo sacamos. Y si ese paciente vuelve a hacer lo sacamos porque es un catéter que está intravascular, que más allá de que uno no lo utilice, es siempre un riesgo para generar trombosis o para otras cuestiones. Entonces, generalmente los catéteres no están más de 1 o 2 años colocados y no alcanzamos el límite de punciones, lo sacamos antes. ¿Mm? Bien, no sé, doctor Romero, si tiene algo para No, agregar. tampoco nunca sacamos un catéter porque se haya agotado. Bien. Ujú. Argelio Sánchez dice, ¿hay algún dato sobre la resistencia a la tracción de la faja de seguridad? Ya que ha generado duda en algunos médicos al presentar el catéter, pues un tipo de conexión diferente a la competencia. Aquí le voy a pedir quizás ayuda a Ivana o a Joana respecto a este dato, por favor. Sí, nosotros desde fábrica, cuando se realiza el producto, tiene ensayos y está fabricado bajo norma. Entonces tiene un rango establecido que el catéter tiene que tolerar, sí o sí, no tengo el número en este momento, pero sí tiene que tolerar una cierta tolerancia para poder liberarlo. Eso sí, todos nuestros catéteres y todos nuestros productos están fabricados bajo norma. Bien. Entonces cumple con un rango de tolerancia. Ok.
Y Bien, quédense tranquilos que el catéter tolera un buen rango de tracción y no se les va a cortar, no se les va a salir, etc. bien. Igual insisto, por ahí si hay gente que necesita información puntual, busquen a la licenciada Ivana Cabrera, la licenciada Joana Becci, la licenciada Laura Müller en el chat, bien, así pueden trasladarle su consulta, dejar su email y les podemos mandar el material que ustedes necesiten para presentar en los diferentes servicios o a los diferentes profesionales que tengan dudas respecto al producto. Daniel consulta, el servicio o mantenimiento del catéter, ¿cada cuánto tiempo es lo recomendable? Bueno, lo dijimos recién, yo creo que después de la quimio es mensual y con cada utilización. Bien, ok, No sé, Enrique, si en pediatría es Sí. diferente. No, 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 No. exactamente igual. bien. Desde Medical Pharma, Paraná Entre Ríos, hacen una consulta que dice, ¿con qué frecuencia se deben enjuagar los PIC y los Hickman? No sé si ustedes tienen experiencia, si no, acudo a Lo que las pasa es que asesoras. la realidad es que, bueno, como les dije, nosotros no colocamos ni PIC ni Hickman, nosotros ponemos puertos y ese seguimiento lo hace personal de enfermería. Yo creo que es con cada utilización y como quien tiene un PIC y tiene un Hickman lo utiliza prácticamente todos los días porque por eso lo tiene. ¿Sí? Y bueno, nada, eso. Sumado a eso, los médicos también dieron la aclaración en cuanto a la elección del catéter, ¿no? Cuando necesitamos un catéter de larga permanencia o de corta permanencia, se hace la diferencia de utilizar un PIC o un Hitman o un catéter implantable que se va a utilizar eh, muy, muy espaciado. Entonces, el catéter PIC o el Hitman se utiliza muy a menudo en las internaciones, entonces no requieren lavado. Si nosotros necesitamos utilizar el catéter y lo vamos a cerrar durante horas, se hace un buen lavado con solución salina y no se pariniza el catéter, para tampoco exponer al paciente con tantos lavados de parina. Bien, muchas gracias, Joana. Ivana, ¿algo más que agregar? No, 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 coincido con lo que dice Rodan. Está bien, perfecto. Excelente. Y voy con una de las últimas. Nos piden una breve explicación para diferenciar técnica Seldinger tradicional de modificada. Bueno, básicamente es que la técnica Seldinger original era punzar la vena con una aguja, colocar la guía de alambre y a través de la guía de alambre se pasa directamente el catéter. La modificación es que nosotros con la técnica modificada punzamos con una aguja muy finita, pasamos una guía a través de la aguja, retiramos la aguja y a través de eso pasamos el dilatador con el sistema de peel-away o pelable, digamos, y entonces se extrae guía, se extrae dilatador y queda el sistema peel-away. Esa sería la modificación que nos permite con una guía y una aguja muy finita colocar un catéter más grueso. Bien, excelente. Alejandro Garay consulta. Por lo menos eso creo yo. No sé si el doctor Paladini opina otra cosa. No, no, estoy de acuerdo, absolutamente. Sí, sí. Bien, De hecho, Alejandro. usamos el Pileway hace como 25 años que se usa el Pileway ya y que no se hacen punciones directas, ¿no? Bien, ok. Alejandro Garay consulta, diferencias de un port solo titanio con el recubrimiento externo de polisulfona. ¿Se puede usar cualquiera de los dos? Sí. ¿Eh? Sí, es indistinto. Igual las personas de Silma que hacen la parte técnica por ahí nos pueden ilustrar un poco más. Nosotros eh, somos colocadores. Sí, la diferencia está en el material, nada más. Es eso. Claro. Los dos cumplen la misma función. O sea, es eso. Nosotros solamente fabricamos productos de titanio. Bien. Bien. Siguiendo con el material, bien, desde Costa Rica consultan respecto a los materiales de diseño. En mi país siempre es un tema la silicona versus el poliuretano. En su experiencia, ¿cuál ofrece mejor desempeño?
Eh, a ver, es una discusión eterna y yo creo que los dos funcionan bien. Eh, Uno siempre tiende a utilizar silicona, pero por ejemplo en los catéteres en los PIC, la mayoría de generalmente lo colocan enfermeras y ellos prefieren los de poliuretano en general para colocar PIC porque son un poquito más rígidos, les permiten Exacto. hacer más fuerza y progresar más fácil en la vena. Pero con respecto a los catéteres implantables, nosotros habitualmente utilizamos silicona y, y alguna vez, porque bueno, a veces uno no tiene el catéter que quiere, sino el que nos proveen. Y hemos usado también de poliuretano, pero la mayoría de los catéteres son de silicona en los implantables, ¿no? Y el desempeño es muy bueno. Bien, muchas Sí, yo gracias. creo que yo creo que la silicona es como es un upgrade de los catéteres. ¿Eh? Nosotros antes colocábamos sondas nasogásticas pediátricas por las venas periféricas de los brazos, que eran de, ¿cómo es? De plástico. Pero bueno, eh, creo que con la silicona es lo que estamos usando todos y es lo que anda bien. Bien, muchas gracias. Em, perdón, ahora le cedo la palabra a la licenciada Müller, si está por ahí. Creo que tenía un par de preguntas más para realizarle Eh, a los doctores. María, perdón, un Ivana, segundito. perdón, sí. Encontré justo acá, tenía yo un mail sobre los valores de resistencia a la tracción que hicieron la consulta recién. Si me das un segundito, ahí ya te digo. Bien, Por ejemplo, ensayo de resistencia a la rotura de la unión del catéter con el puerto, con el portal. Nosotros tenemos un resultado de más de 30 newton y la especificación que solicita la norma es de 5 newton. 5 newton serían 5 kilos. ¿Franco? ¿Es así? César, 5 newton, el equivalente a 5 kilos. ¿Cuánto es? 500 gramos. Estoy con el ingeniero que me están diciendo. 5 newton son 500 gramos. Ah, menos mal que no era para nosotros. Sí, no, así iba a No, no decir era tres para ustedes. atmósferas yo. Así que bueno, fíjense la diferencia, hay una diferencia de entre 30 a 25 newton por cada uno de los que especifica la norma. bien. Muchas gracias, Ivana, por el dato. Laura, ahora sí, si estás por ahí, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo estás? Eh, yo la pregunta que quería hacer es la última que por lo menos tenemos desde nuestro lado, es cuánto tiempo puede permanecer el puerto colocado, si hay un tiempo límite y cómo se retira. Bueno, un poco yo lo dije recién, un poco a eso, porque el catéter puede estar 5 años, 7 años, lo que haga falta. De hecho, hay pacientes que se van y que no vuelven más a los controles y uno se los saca con 4 o 5 años y los encuentra en buen estado. Generalmente la colocación y la extracción de catéter son eventos muy importantes en la vida del paciente. Entonces, cuando el paciente uno le coloca un catéter es porque acaba de iniciar un proceso de diagnóstico de una enfermedad neoplásica y cuando termina su tratamiento, la mayoría de lo que quieren es que le saquen el catéter. ¿Eh? Así que para cerrar ese círculo que fue comenzar y terminar con éxito este tratamiento. Pero puede estar, siempre que se lo purgue, años. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. No sé si quiere agregar algo. No, no, de acuerdo. Lo único que, bueno, de la pregunta también, cómo se extraían esos catéteres es quirúrgica. O sea, hay que abrir la misma incisión que se utilizó para fijar el puerto. Por la misma incisión se libera y se extrae a través de la misma incisión. Bien. Germán consulta, ¿se puede obstruir un puerto? Sí, lo habitual es que se obstruya el catéter, ¿está? Eso es lo más frecuente, pero si, por ejemplo, se, no sé, se acaba la infusión o sea, es raro hoy con las bombas y todo eso que tenemos, toda la tecnología que hay, pero si hoy se acabara la perfusión que le hicimos, se cayera
Sánchez y tuviéramos un retorno venoso importante, se podría obstruir el puerto, por supuesto, con un coágulo, pero lo habitual es que se obstruya el catéter, básicamente, ¿no? Que es la parte más de menor calibre. Bien, muchas gracias. María Rodríguez consulta, preferencia de suturas, partes, fundación, port. María, si está no sé si entiende, doctor, si no le pido a María que por Debe ahí ser para la fijación del puerto, supongo que querrá Sí. decir. Se entienda. puede utilizar cualquier sutura. Nosotros habitualmente usamos Vicryl en los chicos 3 ceros, con, como les digo, 3 puntos. Alguna vez hemos tenido, en una época nos dio la vagancia de decir no lo fijamos, hasta que se nos dio vuelta un puerto al día siguiente y los oncólogos nos querían matar. Así que de ahí decidimos que a todos les damos por lo menos 3 puntos para que quede fijo a la aponeurosis. ¿Tá? Nosotros sí utilizamos Vicryl, pero se podría utilizar Prolene, cualquier sutura, ¿no? Nosotros también utilizamos Vicryl. Nosotros en adultos que a veces tenemos más tejido, cerramos 2 o 3 puntos de celular subcutáneo y después hacemos piel, eh, para cubrir a la recámara con algo que más que la piel, por así decir. Bien, muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat. Queremos agradecerles por las disertaciones al doctor Romero, al doctor Palladini, por su tiempo, por conectarse con nosotros y por su predisposición. Hemos trabajado un largo tiempo ya con idas y venidas, con el material de presentación, así que muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaron, la paciencia que nos tuvieron. También agradecer a más de 200 personas que estuvieron conectadas en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos de Argentina, bueno, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, de todos lados del mundo. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a las asesoras de Silmag, la licenciada Becci, licenciada Müller, licenciada Cabrera y licenciada Carvajal. Muchísimas gracias a todos. No sé si doctor Romero, doctor Palladini quisieran decir unas palabras de despedida. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la gente que se conectó y que hizo preguntas. Y perdón al un gusto, doctor Palladini, conocerlo, porque lo conocía de nombre nomás. Y perdón por haber sido primero, no fui yo, ¿eh? No, yo también quiero agradecer mucho a Silmac por la invitación y ha sido un placer compartir con el doctor Romero, y realmente, nada, bueno, muchas gracias. Yo no creo que nos hemos pisado tanto, nos hemos complementado un poco, sin lugar a dudas. Tal cual. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y nos encontramos dentro de un tiempo.